Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Marcos Canela y estoy haciendo este video sobre Israel. ¿Es Israel el pueblo de Dios o ya no es el pueblo de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Voy a estar leyendo algunos versículos salteados porque para entender lo que estamos viviendo hoy en día tenemos que leer por lo menos toda la Biblia completa. Pero empecemos con Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es impresionante cómo el apóstol Pablo decía: no, hombre, los judíos tienen celo, pero no tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no se han sujetado a la justicia de Dios, que es Cristo. Así es que yo respeto mucho a todos aquellos que abrazan las raíces hebreas y que quieren judaizar y usan el gorrito, el kippah, y usan el shofar y usan todas las son judaizantes, mesiánicos, pero Pablo lo dijo claramente. O sea, Israel no tiene conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no se alinea. Por cuanto rechazaron a Cristo, están fuera de los planes de Dios para este tiempo. Pero ojo, vamos a ver qué dice más adelante. Capítulo 10, versículo 16, dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, ese es Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. Ojo, no dije el pueblo santo de Dios. Israel no se ha caracterizado justamente su historia por ser un pueblo santo, obediente. O sea, ha tenido historias lamentables desde que salieron de Egipto. No tardaron en salir de Egipto cuando ya estaban rebelándose en contra de Dios. Recuerden que toda la generación que salió de Egipto terminó muerta. Solamente 2 personas de toda la generación que salió de Egipto entraron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb y los hijos de toda esa generación. ¿Por qué? Pues porque realmente el pueblo de Israel era de verdad muy especial. Su carácter muy volado, de doble ánimo, se encendían por cualquier cosa y dudaban. Algo que a Dios le molestó fue la duda y la incredulidad después de haber visto tantos milagros en la tierra de Egipto. Así es que Pablo dice lo que mencionó Isaías y lo que dijo Moisés. Dice: Israel era un pueblo rebelde y contradictor. Pero ahora mire lo que dice la escritura de Dios. Capítulo 11 de Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, está hablando de Israel. En ninguna manera. Ahí está la respuesta. Porque mucha gente hoy en día anda diciendo que ahora Israel ya no es el pueblo escogido de Dios. Ahí está, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, aunque en estos momentos estén desechados de la gracia de Dios, porque la gracia en estos momentos viene solamente a través de Jesucristo. Y obviamente Israel rechazó a Jesucristo. Eso lo dice Juan 1, 10 y 11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibimos, en este caso a usted y a mí que me está escuchando, nos dio la potestad, la capacidad de llegar a ser hijos de Dios.
¿Qué dice la Escritura? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dijo Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice el versículo 2 claramente, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que es lo mismo que pasó con Elías, es lo mismo que estaba pasando en los tiempos de Pablo. Es decir, sí, la mayoría de Israel se habían pervertido, se habían rebelado y estaban excluidos. Pero había un remanente, porque Elías llegó un momento que dijo, no, todos están mal, solo yo he quedado. Y Dios le dijo, no, Elías, hay 7,000, que tú no los veas es diferente, que tú no tengas la visión es diferente, pero hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y Pablo dijo, y de la misma manera que con Elías, así también hoy hay un remanente, porque Dios siempre se reserva un remanente, que es el pueblo escogido, que es la gente con la cual Él trata. Así es que no te equivoques. Tú no conoces a todos los judíos y a todos los de las tribus para decir que todos están excluidos. Sabemos hasta el día de hoy que incluso hay pastores cristianos que son judíos. Hay pastores cristianos que son evangélicos, así como usted y yo, pero vienen de las tribus de Israel. Y hay cosas que obviamente ni usted ni yo entendemos, porque Dios siempre se reserva una porción de gente para lo que sigue después. Ponga atención en esto. Dice la Escritura, versículo 7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hace unos días me decía una persona, dice, si los judíos se expresan horrible de los cristianos. O sea, los judíos hablan horrible de María y del producto de María, o sea, de Jesucristo. Hasta incluso uno de los rabinos llegó a blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque nosotros enseñamos que fue el Espíritu Santo el que fecundó la vida de María e hizo producir al Hijo de Dios. Y este rabino se expresaba de una manera irresponsable, diciendo que no era Espíritu Santo, que era el Espíritu Zángano. ¿Por qué? Pues porque para ellos incluso la palabra Espíritu Santo no tiene significado, porque ellos le llaman de otra manera con la semántica hebrea. Pero ojo, el hecho de que el judío, el israelita, sea blasfemo en cuanto a la gracia que nosotros conocemos, eso no significa que Dios no siga tratando con ellos en sus términos, o sea, en los términos de Dios. Trata con nosotros y trata también con ellos. Por eso, Pablo usa una alegoría. Dice la Escritura, dice, capítulo 11, versículo 13. Pongan atención, dice. Porque a vosotros hablo, gentiles, o sea, nosotros que no somos israelitas, somos gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, Israel fue excluido, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Escúcheme, hay mucha jactancia hoy en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano. Es impresionante. Ahora hay un sector del grupo evangélico atacando a Israel, incluso atacando a quienes ponemos
nuestras frases de, yo bendigo a Israel, ¿va? Porque la Biblia dice, pedid por la paz de Jerusalén, y se agarran unas ondas bien raras, ¿va? Y que, no, pero ¿cómo que los palestinos que también tienen derecho? Claro que sí, tienen todo el derecho, pero escúcheme, la tierra que está allá en el Medio Oriente, la tierra que la gente dice que es de los palestinos, no es de los palestinos. De hecho, tampoco es de Israel. Mi Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, nosotros ahora los humanos resulta que tenemos tanto ego y nos jactamos de decir, no, de aquí para allá este es mío, de aquí para allá es mío, de aquí para allá es tuyo. No, espérame, o sea, la tierra no es tuya. Ni de Israel ni de los palestinos, es de Dios. Y ojo, a quien Dios quiera dársela, se la va a dar. Y tú no te vas a poder poner al brinco con el jefe, con el dueño de la tierra. Si al dueño de la tierra le place poner nuevamente a Israel, injertarlo en la vida y en el panorama mundial, tú no te puedes poner con Sansón a las patadas. Lo único que podemos orar es, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Está mal, por supuesto. Nosotros no nos gozamos cuando mueren los palestinos, y menos cuando mueren los israelitas, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel ha sufrido durante años. O sea, el juicio de Dios ha estado sobre Israel durante años. O sea, lo que pasó con ellos con el holocausto nazi y mucho antes han sido perseguidos, pero todo ha sido por causa de su rebelión en contra de los propósitos de Dios. Porque ellos claramente dijeron, cuando estaban ahí debajo de la cruz, ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre las de nuestros hijos. Y no lo pensaron, o sea, en un arranque dijeron estupideces. Y después generaciones tras generaciones han tenido que arrastrar con los juicios que ellos mismos se pusieron encima. Pero eso no significa, escúcheme, tú puedes tener un hijo rebelde, pero no por ser rebelde deja de ser tu hijo. Y cuidado, yo sí te lo digo, Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Ve la historia. Un gobernante allá en América Latina se atrevió a decir en televisión nacional que odiaba con todas sus entrañas a Israel y que los maldecía. Y el resultado de ese gobernante fue que murió podrido de los intestinos. Y yo por eso, yo no me meto, yo no me atrevo a tanta jactancia y empezar a hablar mal del pueblo escogido de Dios. O sea, si tú dices, pero es que son malos y que son invasores, ya te dije, ellos no están invadiendo nada. Ellos están haciendo lo que ellos consideran de acuerdo al entendimiento que tienen de parte de Dios, que esa tierra les pertenece. ¿Sí me explico? O sea, estudia la historia, no solamente repliques. Quizá los invasores son los palestinos y se apropiaron en el momento del juicio de Israel, en el momento en que Dios los dispersó. Los demás dijeron, pues con permiso, ¿verdad? Mientras Dios castiga a su pueblo, yo me apropio de sus tierras. Pero ahora que Dios dice, bueno, pues ahora yo decido que voy a traer nuevamente a mi pueblo a sus tierras, y obviamente que esto va a generar un conflicto. Y está habiendo un conflicto, y lo único que podemos hacer nosotros es decir, Señor, salva a Israel y salva a los palestinos también. Hay misioneros que están yendo a predicarle a los árabes. Escúchame, los que más sufren, por si usted no lo sabía, los que más sufren en el Medio Oriente no son ni los judíos ni los palestinos, son los misioneros cristianos, porque tanto palestinos odian a los cristianos como los judíos odian a los cristianos. Estas historias no salen en la televisión, no salen en Facebook, pero la iglesia cristiana sigue teniendo mártires por causa de la fe. Así como Esteban fue apedreado por los mismos judíos, así como otros grandes hombres de Dios fueron muertos a manos de los judíos por la causa de Cristo, asimismo el día de hoy hay inocentes que sufren por la causa de la justicia de Cristo. Pero la Biblia es clara, dice, no te jactes, no te jactes. Dice la Escritura,
contra las ramas. Estoy leyendo Romanos 11:18. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, aguas con pensar que solo porque ellos desecharon la gracia, ahora nosotros la hemos abrazado, ahora nosotros sustentamos a ellos. Y no, es al revés. Jesucristo lo dijo claramente. La salvación viene de los judíos. Te guste o no te guste, eso es lo que dice la palabra. Y fueron palabras del maestro. La salvación viene de los judíos. Porque Jesucristo, pues no te lo recuerdas, era un judío también. Y dice la escritura, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué tal? Para los que dicen que la salvación no se pierde. Aquí no os dejan títeres sin cabeza, ¿eh? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Vuelvo a repetir, hay mucha gente cristiana ahora escribiendo con arrogancia de Israel, diciendo que no, Israel ya pasó, ya no existe, y ahora nosotros somos el nuevo Israel. Patrañas, nosotros no somos el nuevo Israel, somos la iglesia de Jesucristo, pero no hay dos Israeles, no hay dos Israeles. ¿Qué dice la escritura? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todavía no termina la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Escúchame. Esto se cumplió para nosotros cuando aceptamos a Cristo. Cuando Jesucristo murió por todo el mundo, ahí quitó el pecado de la humanidad. Pero con su pueblo Israel, su pecado no fue quitado, su pecado permaneció. Por eso ha venido juicio sobre ellos. Israel no ha sido salvo todavía. Apenas se va a empezar a manifestar la salvación de Dios en un tiempo futuro. Cuando venga de Sión el libertador. Por eso Jesús dijo, yo voy a regresar. El libertador no es otro que Jesucristo. El mismo que rechazaron hace 2000 años, vendrá otra vez. Y dice la escritura, te voy a leer lo que dice la palabra de Dios, que esto todavía no se cumple. Que hay gente que dice que esta profecía ya se cumplió. No, claro que no se ha cumplido. Isaías, capítulo 12, versículo 11, dice de la siguiente manera. Permíteme leerte rápidamente o te lo encuentro. Zacarías capítulo 12, versículo, aleluya, 10. Mira lo que dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Escúcheme, va a llegar el tiempo donde Israel van a ver al que traspasaron, y van a llorar como se llora por hijo unigénito. Un día van a decir, sí, es cierto, lo matamos.
Porque usted estará de acuerdo conmigo que esta profecía no se ha cumplido. No se ha cumplido, ¿por qué? Pues porque cuando murió Jesús, el pueblo de Israel no lloró. La casa de Leví no lloró. La casa la casa de Natán no lloró. La casa de Simei no lloró. Celebraron que habían matado al Mesías, los ingratos. Pero un día van a llorar. Un día van a reconocerlo. Y ese día no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Pues porque todavía el tiempo de la plenitud de los gentiles no se ha cumplido. Porque todavía el libertador no ha llegado para ellos. Pero un día todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, dijo Pablo. Todavía no es salvo. Nosotros ya somos salvos por gracia. Ellos todavía no son salvos, porque todavía no ha llegado a ellos el Mesías. Y cuando venga y aparezca, lo van a ver. Y van a ver las marcas. Y van a reconocer que ellos fueron los que lo mataron. Un día sucederá. Dice el versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, ahí entrará el pacto con ellos. Nuevamente, el pacto se reactivará. Ahora están excluidos, pero serán incluidos nuevamente. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Yo te digo una cosa, tú te topas con un judío y es igual que te toparás con un musulmán. Son enemigos del evangelio de Cristo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y ahí viene el texto que a veces usamos nosotros para nuestros ministerios. Pero cuando este texto se escribió, se estaba refiriendo a el pacto de Dios con Israel. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Hermano, estas cosas no es fácil de entender, pero yo te digo esto seriamente: no te jactes contra Israel. No te ensoberbezcas contra Israel. Son el pueblo escogido de Dios. No toques lo que no debes tocar. Por cierto, cuando la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, ni siquiera se estaba refiriendo a pastores, apóstoles, profetas. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Dios tiene el derecho, porque es su pueblo, a disciplinarlos. Y mira que es que los ha disciplinado de una manera impresionante. Pero usted no se meta con ellos. No sea orgulloso y soberbio. Porque hay muchas historias de gente que se le ha ido la lengua en contra del pueblo de Dios y ha terminado muy, pero muy mal. Para mí, Israel, aunque ahora sea un pueblo rebelde y un pueblo enemigo de nosotros, sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Ese pacto jamás va a caducar, jamás será excluido, y Dios un día los va a incluir porque su misericordia es para siempre. Porque la misma misericordia que tuvo para con nosotros, la va a tener también con ellos. Y en los tiempos finales, Israel será nuevamente protagonista. Ahora somos nosotros. Ahora todavía el tiempo de los gentiles no se ha cumplido y es nuestro tiempo. Entonces, en nuestro tiempo tenemos que orar, tenemos que pedir por la salvación de Israel, así como el apóstol Pablo oró por la salvación de Israel y oró por la salvación de todo el mundo. Nosotros tenemos la obligación no solamente de orar por Israel, sino por todas las naciones del mundo, para que todas sean salvadas y alcanzadas. Cabe decir, Tel Aviv actualmente es la capital número 1 de la homosexualidad. Así de graves están ellos. Más que en San Francisco, más que en México. Y miren que ahora en México, caray, se están manifestando cada vez más esta clase de situaciones. Pero el Señor tendrá misericordia de su pueblo Israel, aunque ahora estén por la calle de la amargura. Que el Señor bendiga a Israel, que sean prosperados los que lo aman y que haya paz dentro de sus muros y de sus palacios. En el nombre de Jesús.
Amén. Dios te bendiga y seguimos en contacto. Bye bye.